Muy buenas noches a todas y a todos nuestro querido público que esta noche nos acompaña en esta conversación en diálogos sobre arte y cosmos, ciudad poética, y tenemos verdaderamente pues el enorme placer, el enorme gusto de contar con nosotros en esta oportunidad con el poeta, el investigador, también filósofo, nuestro estimado Fernando Salazar Torres de México. Realmente un gusto poder saludarte, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchos saludos. Hola, Florentino, muy feliz de la invitación, empezando el año charlando y gracias al público que nos ve. Y bueno, pues vamos a empezar. Muchísimas gracias, Fernando. En verdad, para nosotros es un gran honor, un gusto enorme poder contar con tu presencia aquí. Además que a través de toda tu trayectoria, de toda tu labor, me gustaría poder presentar brevemente a nuestro público, que además no solamente es pues, de la ciudad de Lima, sino es un público, los internautas de estas redes que siempre se conectan con este programa. Yo quisiera presentar a Fernando Salazar Torres, que es un escritor mexicano, crítico literario, poeta, ensayista, gestor cultural. Fernando Salazar Torres se ha licenciado en filosofía. Además, tiene una maestría en humanidades, estudia el doctorado en literatura hispanoamericana, ha publicado los poemarios Sueños de Cadáver, editado en el 2010 por Golem Editores, Visiones de otro reino, otro de sus libros también, en el 2015. Sus poemas, sus ensayos se han publicado en distintas revistas literarias, impresas, también electrónicas. Su poesía ha sido traducida al inglés, al italiano, al idioma catalán. Asimismo es director de una importante revista, la revista literaria Taller Igitur. Fernando, que esperamos, bueno, nos puedas conversar un poquito sobre este hermosísimo proyecto. Y bueno, asimismo coordina las mesas Crítica y Pensamiento sobre la Poesía y la Narrativa en México, y Otima, Encuentro Nacional de Poesía. Dirige el taller literario Igitur y colabora en Letralia también, entre otras revistas. Y bueno, contamos con la presencia de Fernando Salazar Torres desde México, desde el hermoso y hermano país de México. Bienvenido, Fernando. Yo quisiera hacerte pues bueno, primero esta bienvenida, agradecer por la generosidad de querer compartir algunas reflexiones, esta conversación con nosotros. Y bueno, es una nutrida trayectoria, Fernando, a pesar de, de, de tu juventud, dentro de esta vivencia humana, puesto que tú has nacido en Ciudad de México en el año 83, ¿no? Y yo quisiera empezar, ¿no? Tienes estos vínculos tan extraordinarios, tan estrechos entre poesía, entre filosofía, entre ensayo, ¿no? ¿Cómo podrías contarnos un poquito? Tú empiezas estudiando filosofía, ¿cómo pasas de la filosofía a la poesía? Es una experiencia simultánea. ¿Cómo se da esa relación en tu vivencia creadora, estimado Fernando? Bueno, pues gracias. La pregunta es inesperada, pero grata al mismo tiempo, porque me hizo recordar justo el momento de mi formación, pues cuando yo entré a la universidad a estudiar filosofía. Cabe decir que antes que estudiar filosofía yo estudié economía, aunque no me titulé. Entonces, y ya bueno, después me pasé a filosofía. Pero bueno, respondiendo puntualmente a tu pregunta, eh, a mí me costó mucho trabajo. Yo era muy consciente de esa dinámica entre dos horizontes, el filosófico y por el otro, no digamos el literario, sino puntualmente el poético, el de la poesía. Y yo quería en la universidad, en mi formación, cuando tomaba las clases de los filósofos griegos, de la filosofía
alemana, del racionalismo, del empirismo británico, de la filosofía de la ciencia, quería encontrar un vínculo, un lazo metodológico que me permitiera reunir esas dos disciplinas, esas dos formas de conocimiento. Cabe decir que a mí en realidad la poesía siempre me ha interesado, la literatura siempre me ha interesado, y también la filosofía. Al final elegí la filosofía porque intuitivamente yo suponía que la literatura, mmm, nadie te enseña la literatura. Yo creo que uno puede ser un autodidacta de la literatura. En cambio, en la filosofía me parecía que sí había ciertos elementos esenciales que hay que desarrollar, habilidades que hay que trabajar como un músculo. Por ejemplo, la lógica. Yo siempre he pensado que todo buen filósofo debe de ser experto en los manejos argumentativos, en la lógica formal, en todas esas formas matemáticas y simbólicas que se trabajan desde la filosofía. Y a mí me gusta mucho la lógica, yo me di cuenta de eso, entonces yo le clavé mucho el diente a la lógica formal, a la filosofía política, a la filosofía de la ciencia. Y después ya me costó mucho trabajo y realmente yo creo que cuando terminé la carrera de filosofía, esa labor de vincular esas dos disciplinas no la conquisté, sino ya mucho después. Eh, Al mismo tiempo escribía poesía, al mismo tiempo pues me formaba en filosofía y yo creo que hubo dos momentos valiosos que a mí me permitieron pues de algún modo compaginar y ya quizá disolver en un mismo desarrollo, en un mismo serie de actividades, la filosofía y la poesía, que es pues la tesis que hice en la licenciatura sobre el romanticismo alemán. Más que el romanticismo alemán, en realidad fue sobre Friedrich Hölderlin, que era poeta y filósofo también. Y después, cuando entré ya después en un posgrado que tomé de la licenciatura, ahorita que hablabas de posgrado en humanidades, así es, el nombre es de humanidades, pero la especialidad es en teoría literaria. Entonces, la función de la teoría literaria a mí me hizo justo compaginar, porque de algún modo muchas de las teorías literarias del siglo XX no son más que desplazamientos desde el campo semántico de la filosofía a la literatura. Muchas teorías literarias del siglo XX no son más que desplazamientos de sistemas y escuelas filosóficas. Claro, parcialmente, ¿no? Entonces, considero que esas son las funciones que a mí me permitieron disolver en una sola manera, pues la filosofía y la poesía. Qué interesante lo que mencionas, realmente, Fernando, porque efectivamente en esta trayectoria de vida tuya, este proceso vital que se implica en este devenir primero de estudiar, profundizar en la lógica, en la filosofía, y luego entras en tu tesis también de licenciatura a este gran poeta Hölderlin, que también aquí le hicimos un homenaje y que en el siguiente homenaje esperaríamos definitivamente poder contar con tu presencia, Fernando, porque Hölderlin es un poeta pues maravilloso y de hecho no es del todo, digamos, se le conoce, ¿no? Evidentemente, pero es importante abordarlo, ¿no? Esos nuevos abordajes que se puede dar desde la creación, ¿no? Poética. Sin embargo, tenía esto apuntado de lo que mencionabas, yo voy apuntando también algunas cosas de lo que tú vas mencionando. La teoría literaria, Fernando, qué interesante esto que mencionas. La teoría literaria o de alguna manera implica en algunas de sus expresiones un desplazamiento de las teorías filosóficas, ¿no? ¿Cuál es para ti, por ejemplo, Fernando, aquel aspecto, aquella rama o dinámica de la teoría literaria con la que tú te sientes más afín, ¿no? Con la que tú te sientes más afín y cuya procedencia o desplazamiento filosófico
también concuerda con tu naturaleza creadora. ¿Cuál sería esa para ti, esa corriente, la teoría literaria y filosófica, ¿no? Cuyo origen filosófico, tú sintoniza más con Fernando Salazar Torres? Qué agudas preguntas. Si así vamos a empezar, no sé cómo vamos a terminar. Pues, No, a ver, hay que aprovecharte, Fernando. Mira, filósofo, poeta, filósofo, es algo muy extraordinario y de verdad que te agradezco muchísimo. sí, no, pues muy feliz con esta dinámica. Pues bueno, digamos una respuesta así como un poco jocosa sería con todas y ninguna, por la siguiente razón, de que en mí ha habido etapas o momentos en las que he tenido una inclinación, por ejemplo, en la teoría literaria, ¿no? No así en la filosofía creo que también de pronto es difícil. Yo recuerdo uno de los profesores en la licenciatura que o sea, su manera, claro, eso fue un comentario, ¿no? Estábamos viendo era una clase sobre Descartes, él era experto en Descartes, y entré a su clase, y bueno, a su curso, vaya, y recuerdo mucho un comentario que hizo que me pareció, o sea, me disolucionó mucho la manera en que él expuso esto. Dijo que realmente en la filosofía hay 5 grandes filósofos: Aristóteles, Platón, Descartes, Kant y Hegel, ¿no? Y yo lamenté mucho eso porque dije, bueno, uno no puede ver la filosofía de una manera tan reduccionista. Uno no puede reducir la filosofía a 5 autores. Pero uno de ellos me parece a mí esencial, que es Platón. Para mí es un autor completo. eh, y hay otro autor que también me parece magistral, que me parece extraordinario, que es John Locke, que es un poeta perdón, es un filósofo que dentro del empirismo británico desarrolla una serie de ideas sobre el lenguaje. Estamos hablando que esto ocurre entre el siglo XVII aproximadamente, que van a ser claves después para el desarrollo pues de las teorías literarias. Entonces, ellos son autores que me parecen claves, a mí en lo particular. Claro, hay otros autores, por ejemplo, que son poetas, pero que también tienen un dejo filosófico, como puede ser Hölderlin, por ejemplo. Y yo tenía también mucha empatía con Nietzsche, pero ya no, es un autor que incluso me pone de malas acercarme a él. Eh, y en el caso de la teoría literaria, ahí es un poco más difícil porque voy a contar otra anécdota, igual en alguna clase, igual de estas materias de teoría literaria ahí en la maestría, pues de algún modo nos estaban enseñando cómo aplicar la teoría literaria a la literatura, ¿no? Como cuando el carpintero le enseña a su ayudante a cómo cortar la madera y cómo clavar los clavos. Así me sentía yo, y está bien, porque pues uno va a la universidad a eso. Pero llegaba el grado en el que de pronto pareciera ser que las teorías literarias se tienen que incrustar de cierta manera a la literatura. Y bueno, yo pensaba que si yo necesito 10 autores de 10 teorías distintas para hacer un análisis, por ejemplo, de Blanco, de Octavio Paz, pues tengo la licencia de utilizar esos 10 autores. Claro, no de una manera fácil y aleatoria, sino que debe de haber una metodología y un mecanismo de análisis detrás. Y entonces, bueno, esa señal que a nosotros nos indicaban de que la teoría literaria tiene que utilizarse de esa manera, a mí me pareció también de pronto reduccionista. Y en algún momento yo he tenido mucha empatía por la semiótica, pero hay una teoría de la literatura eh, que es la que yo siempre he aplicado cuando hago un análisis de alguna obra literaria, pues que es la teoría genética, ¿no? Cómo plantear un análisis de tal forma que uno a través de los elementos de una obra literaria pueda desentrañar los elementos y las bases
para poder explicar cómo se dio origen esa obra literaria en particular. Por ejemplo, pienso en Altazor, cómo Huidobro, más allá de concebir un poemario de esa dimensión, de esa magnitud, llegó a la construcción de un poema como lo conocemos ahora, teniendo como referente que la versión original realmente era en francés. ¿Por qué ese cambio? ¿A qué se debe? ¿Por qué pasar de una lengua a otra? ¿Por qué en un libro tan extraordinario para la literatura hispanoamericana del siglo XX se pensó primeramente en lengua francesa? ¿Qué hubiera ocurrido con la literatura hispanoamericana si ese poema no fuera en español, sino en francés? ¿No? Claro, Huidobro hubiera sido siempre un poeta hispanoamericano, un poeta que siempre tuvo como lengua de origen el español, pero es curioso, como Isidor Ducal, ¿no? Que siendo un poeta uruguayo, eh, escribe su obra a lo mejor aquí es a la inversa, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si esa obra se escribe en español? ¿No? O sea, igual son preguntas retóricas, ¿no? Pero a mí me son de utilidad como de pronto para entrar a un análisis de una obra literaria. Y en el tema de la filosofía, que también se puede vincular con la teoría literaria o con la literatura en general, es que a mí siempre en los trabajos que hacía o en la filosofía siempre me ha interesado el aspecto antropológico de un pensamiento filosófico. Es decir, uno piensa el mundo de las ideas, uno piensa el motor inmóvil de Aristóteles, uno piensa el, eh, el demiurgo y una serie de ideas a partir de un sistema antropológico del hombre, porque el hombre no solamente es el cuerpo humano, el hombre también se analiza desde la medicina, me refiero al ser humano, vaya, desde la medicina, desde la psicología, desde todas las disciplinas, es decir, el ámbito de la antropología es tan amplio y tan completo que puede servir también para estudiar la literatura o las obras literarias. Y mira, y esta complejidad, ¿no? que nos señalas, que nos muestras, es extraordinaria, pues nos estás mencionando estos vasos comunicantes, ¿no? Entre, por ejemplo, la filosofía, entre la teoría literaria, la antropología, pero sobre todo lo que nos vas expresando, querido Fernando, sobre tu modo de acercarte y además lo que te interesa también y lo que te interesaba y te interesa en tu trabajo, no solamente como poeta, sino también como crítico, como investigador literario, esta relación entre no encasillarse, ¿no? Entre no restringir, eh, res, re, vuelvo a evocar esta anécdota que nos contabas, este profesor que dice que habían 5 filósofos nada más, ¿no? Platón, Aristóteles, Kant, Hegel y Descartes, ok. O de repente la teoría literaria que nos invitaba o nos invita a hacer un análisis con una metodología, pero tú dices, bueno, pero no nos encerremos, no restringamos, ¿no? Y eso me parece muy interesante, cómo considero de alguna manera que esta búsqueda de disolución, como decía Eyerson, por ejemplo, este poeta Eyerson, extraordinario, ¿no? Decía, cómo diluimos los estancos condensados del pensamiento, ¿no? ¿Cómo hacemos para que aquello que se condensa vuelva, ese solvet coagula, ¿no, Fernando? También que está presente en los procesos espirituales. Y la pregunta iba por este lado, ¿no? En ese sentido, de las distintas comunicaciones y la búsqueda de no restricciones en la teoría literaria, en la creación, ¿qué es lo que te libera, Fernando, en tu proceso creativo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que te permite diluir esos espacios estancos? ¿Cómo hace Fernando Salazar, el poeta, que ahora estoy viendo que en realidad está totalmente relacionado, vinculado con Fernando Salazar, filósofo, humanista, ser humano, todas estas dimensiones están conectadas, evidentemente, pero ¿cómo haces, cómo realizas para ti, en tu día a día, cómo te permites o cómo buscas
esa no restringirte, no encerrarte en lo específicamente metodológico o creativo eh, ya digamos, contemplado antes. ¿Cómo liberas tu creatividad en ese sentido? Pues yo creo, en principio, con dos posturas o sea, que en lo personal yo he asumido siempre, que no caer en el dogmatismo y no ser tampoco, eh, no caer en las ideologías, no ser ideologizante, porque creo que es lo que ocurre actualmente en el ámbito, no sé si en todo el ámbito de vida del ser humano, pero por lo menos en el ámbito de la literatura y de la poesía, eh, pues la ideología le está ganando terreno realmente a la creatividad. La ideología está uniformando a los creadores, la ideología está señalando cuál es el camino de creación y las ideologías están vedando los caminos del pensamiento y de la crítica, por un lado, y si permitimos nosotros, si aceptamos esos caminos, vamos a ser dogmáticos y, y posiblemente caigamos en otro momento de oscuridad. No me refiero a la Edad Media, porque no creo que la Edad Media haya sido un oscurantismo absoluto, porque los árabes desarrollaron un conocimiento que hasta la fecha nos es útil y nos es funcional, pero sí cuidarme de esos dos peligros, sobre todo en el tiempo de la posmodernidad, que es el dogmatismo y las ideologías. Y de ahí en Son fuera, bueno, como, liberarme. Yo no tengo una metodología de trabajo, o sea, no una metodología en el sentido de que tenga un calendario, que tenga un horario muy establecido. Realmente en ese sentido soy muy anárquico. De pronto paso varias horas leyendo bastante, leyendo, claro, poesía, literatura, teoría literaria, pero esos momentos de creatividad en que uno se sienta a escribir un poema, pues no tengo un horario fijo. Digamos que eso me da cuando tengo un libro planeado o tengo un poema que ronda en mi cabeza. efectivamente, Fernando, y qué hermoso que puedas compartirnos esto y qué importante, ¿no? Quisiera leerte algunos comentarios que nos vienen haciendo Ah, qué nuestros maravilla. queridos colegas del público. Nos dice Enrique Bernales nos dice saludos, queridos amigos, manda muchos saludos desde Estados Unidos, de Colorado. Un abrazo. Eh, y nos dice también, ya nos vemos, querido Fernando Salazar Torres, la próxima semana en el coloquio de poesía y filosofía. Será un placer compartir juntos allí. Siento que la interfaz que comunica la poesía y la filosofía es la materia misma del lenguaje, el logos, el trabajo consciente con el lenguaje. Y por supuesto, qué actual es Platón. Los seres humanos hasta este momento de nuestra historia seguimos reproduciendo constantemente la alegoría o el mito de la caverna, ¿no? Entonces, nos sigue ahí comentando Enrique, esto muy interesante que has mencionado también, Fernando, sobre Platón. Lucas Margari nos dice, la crítica genética es muy interesante y pone en evidencia otras aproximaciones al texto. Efectivamente, Fernando, lo que has compartido con nosotros sobre la crítica genética, estoy seguro que mucho de nuestro público interesado, ya sea joven o adulto, interesado en la literatura, busquen sobre la crítica genética. No sé si nos podrías compartir de repente, Fernando, algún texto en especial que podamos encontrar en el Internet, por ejemplo. Sí, un saludo a Lucas Margarit, un saludo, es un poeta argentino. Eh, sí, bueno, hay un autor que es un referente eh, de esta teoría. Eh, Cabe decir que no es no es ¿cómo decirlo? No es un sistema totalmente desarrollado, ¿no? Piaget podría ser un autor referencial, un autor referente para acercarse a la teoría genética. Eh, Uno puede hacer uso también de instrumentos de análisis, por ejemplo, la semiótica.
la filología me parece a mí esencial, ¿no? La filología es una herramienta necesaria y vital para mantener viva una crítica y un análisis literario, porque una de las razones también en las que yo siento a veces desencanto dentro de la literatura es cuando veo los análisis literarios o las reseñas a libros, a obras en general de la literatura, que caen en una doxografía, que caen en una interpretación, que caen en una según subjetivo, en lo que uno considera. Eso también es reduccionista. Eh, y la interpretación que se da no es una interpretación realmente genuina, intelectual o de análisis que aporte al conocimiento literario, sino que es una ocurrencia en la que se dan impresiones y cosas que de pronto ahí al autor se le ocurren. Sí, sí, y mira, entonces podríamos decir un poco que, por ejemplo, en este cuidado, en este cuidado, en esta alerta que como creador, como investigador, mantienes, tratas de no entrar en estos reduccionismos, el reduccionismo de lo meramente subjetivo en la interpretación, por ejemplo, al abordar un texto, y el reduccionismo que puede también darse en la ideologización de la interpretación de un texto, ¿no? Es decir, hay que buscar digamos, hay un punto medio, hay un camino del medio, podríamos decir, Fernando. Sí, 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 claro. A mí me parece eso. Y también la manera en que de pronto estas formas de pensamiento que empiezan, no que empiezan, sino que ya dominan, eh, crean anacronismos, o sea, crean una falsa interpretación de obras falsas del pasado. Eh, por ejemplo, suponer que hay un aspecto feminista en el Quijote, que, o sea, todas estas cosas que de pronto los estudios culturales realizan en el análisis de la literatura, hacen una tergiversación y una manipulación pues de la tradición y del canon. Uh-huh. Y eso, eso es un motivo, claro, también de debate, porque eso también se presta a la discusión. No es simplemente de un plumazo descalificar y decir que no es válido, sino que en un proceso de dialéctica, de comunicación, establecer de qué manera ese tipo de estudios van a tener una validez en el futuro, ¿no? O qué fecha de caducidad tendrán. O sea, yo me pregunto mucho eso. Ahorita son muy vigentes, están muy en boga, están en los canales universitarios, están en los coloquios, en los discursos, en las publicaciones, en las antologías de poesía, eh, pero ¿cuál es la caducidad de vida que tendrán? Yo creo que, no sé, no sabría decir, pero justo lo que tú decías, no caer en ese aspecto de la manipulación. Y Fernando, yo quisiera invitarte, si a ti te parece, a que nos puedas compartir un poco de tu obra poética. Te agradeceríamos muchísimo poder escuchar, y qué privilegio escucharlo de la propia expresión de su autor, algún texto que tú quisieras de pronto compartir, si estás de acuerdo. Claro. Sí, claro, fue inesperado, no tenía así poemas como a la mano. Bueno, a ver, voy a leer unos poemas de un libro inédito. Ah, Eh, bueno, vamos a esperar que se abra el archivo. Y aquí está. Bueno, me voy a reservar el título del libro, vaya, y sus referencias por este rollo luego de la cuestión inédita, pero claro, el título de los poemas y los diré.
Eh, a ver, es que me agarraste, me agarraste frito y, o sea, no es de que vaya a leer algo a la Claro, ocurrencia, claro. Mira, pero mientras tanto que lo vas buscando, porque en verdad sería estupendo poder, yo quisiera compartir también con nuestro público un poco sobre la revista literaria Taller Igitur, que este sí, proyecto verdaderamente hermoso que ustedes vienen realizando, Fernando, eh, y que de repente sería muy, muy bueno poder compartirlo. Acá lo voy a poner está acá en el Facebook. Voy a mostrar la sí, página en Facebook de la revista literaria Taller Igitur, que muchas gracias. pueden encontrar ustedes. Miren si acá voy a ver si lo puedo compartir el pestaña del Chrome, y aquí estamos. Entonces, ahí para compartir, ahí se está viendo. Entonces, miren, este es el taller Igitur, me sale la revista literaria Taller Igitur, y aquí está en el Facebook, bueno, el coloquio internacional de poesía y filosofía del 11 al 15 de Sí, enero del 2021 se va a desarrollar este coloquio internacional de poesía, ¿no? Entonces, pero asimismo hay una producción pues verdaderamente constante, permanente, que ustedes vienen realizando con poetas no solamente de México, ¿no? Sino de distintos países. Tenemos acá, por ejemplo, también este texto sobre Más allá de la vida y la muerte, marcas de otro mundo en el cuento de César Vallejo, un texto de tu autoría, estimado Fernando, ¿no? Que haces un análisis, un ensayo sobre uno de los cuentos de nuestro queridísimo poeta universal César Vallejo, ¿no? Y por ejemplo, en la poesía joven hispanoamericana, ¿no? Miroslava Rosales, una selección, ¿no? Que hace Marta Fielon, ¿no? En Taller Igitur. Entonces hay verdaderamente, pues una diversidad. Carlos López de Gregori, Siete Ventanas al Oriente, nuestro queridísimo poeta, Carlos López de Gregori, de Lima, Perú, ¿no? Siete Ventanas al Oriente, en fin, estimado público, pueden ustedes encontrarse en Facebook, Revista Literaria Taller Igitur. Me parecía muy importante poder compartir este momento. Y Fernando, tú cuando nos digas, cuando quieras sí, compartir tus poemas, si estás listo, estupendo, estoy, dejamos listo. Interrumpimos sí, entonces esto y volvemos aquí. Y aquí estamos con Fernando Salazar Torres en este momento de compartir sus textos. Muchísimas gracias. gracias. Este poema se llama Umbrales. Estoy detenido en el umbral de dos lugares, y de un lado y de otro estoy yo mirándome. Uno al extremo apaga la lámpara de mi habitación, el otro, al siguiente extremo, la enciende y camina. Yo me quedo en medio mirando a uno y otro lado. De nuevo mi yo apaga la lámpara y sus ojos resplandecen. Entonces mi yo del otro lado vuelve a encenderla y camina. Yo me quedo quieto mirando mis dos extremos. Otra vez mi yo del lado izquierdo apaga la luz y al otro lado, el yo de mi lado derecho la enciende y camina. Yo estoy impávido ante el destino que todos tenemos marcando el rostro a hueso y polvo y despedida. De mi lado izquierdo, yo apago la luz de la habitación, pero desde mi lado derecho, yo enciendo la luz de mi habitación. Soy yo multiplicado jugando a la ruleta de la vida. Mi yo apaga la luz, mi yo la enciende y camina. Nos encontramos los tres en el mismo sitio y caminamos, quietos en el umbral, hacia ninguna dirección, y alguien más apaga la luz y sus ojos resplandecen. Nadie la vuelve a encender, nadie camina. Wow. Es, Muchísimas gracias, Fernando. Hermosísimo poema y además eh,
me ha transportado a una experiencia muy vívida, visual, en la que te veía así como transportado, pero reflejado, ¿no? Como si el poema nos llevara en este encender, en estas márgenes. Me quedaba con este verso, mi yo de mi lado izquierdo, ¿no? Soy yo multiplicado, ¿no? Soy yo multiplicado, eh, como si pensaba un poco, me hizo, no sé por qué vino a mi mente una pintura de, de Remedios Varo, ¿no? Que trabajaba todas estas texturas superpuestas y luminosas, pero que en el fondo de alguna manera nos hablan de esa multiplicidad unitaria, ¿no? Del ser. En fin, me ha dejado una sensación muy hermosa y te agradezco muchísimo, Fernando, por compartir el texto. Muchas gracias. ¿Lo otro? No sé si quisiera. Claro, por supuesto. Uno más. Este es de otra, con otra estafeta, otro estilo. Cántiga de la muerte enamorada. De mi amor no doy nada a la muerte enamorada. De mí ella tiene todo, vida, tiempo, memoria. Y aunque algo le falta de mí, siempre me amará. Soy tierra, soy humo, soy polvo, soy sombra, soy nada. A la vida le quito el suspiro y al tiempo vida. De la memoria me falta el total de la arena y del amor a todo me entrega nada, nada. Soy tierra, soy humo, soy polvo, soy sombra, soy nada. Ella se enamora de la piel, es el aroma de su amor que no da nada al polvo apasionado, y aunque algo tengo de ella, no poseo su sombra. Soy tierra, soy humo, soy polvo, soy sombra, soy nada. Mi fin está cerca, mi fin vendrá por afuera, viene dando tumbos detrás de la mala sombra, malado de ángel que está afuera esperando la hora. Soy cuerpo, soy humo, soy polvo, soy sombra, soy nada. Verdaderamente hermoso poema, Fernando. Muchísimas gracias. Y esta experiencia finalmente de la levedad de esta existencia, pero aquí tomas también como una forma o un ritmo que yo lo percibo también relacionado con la tradición, no sé, pensaba en la tradición medieval, la tradición de los trovadores, cómo está articulándose dentro de tu proyecto mayor, que supongo que es un libro, esta visión de la vida, de de su transitoriedad, también de su levedad, pero de su naturaleza amorosa, ¿no? Una muerte enamorada, ¿no? Un yo que se multiplica, ¿no? ¿cómo, cómo, ¿Cómo estás trabajando estos temas dentro de tu proyecto del libro, Fernando? Bueno, ambos poemas pertenecen a libros diferentes. El primero es de un formato, pues digamos, más como de la poesía hispanoamericana del siglo XX, más cercana como no totalmente una poesía surrealista, porque no confío yo en no creo yo en la poesía surrealista, porque no creo que exista la escritura automática. Me parece que es una invención que se inventaron en las vanguardias. Valga la redundancia, decir una invención que se inventó de una cosa, una ocurrencia, ¿no? Eh, entonces, eso forma parte de un libro, el de Umbrales. El otro, el segundo poema que leí, sí es el resultado de bueno, hasta que no esté un libro ya hecho y esté publicado y a ver qué efecto tiene, uno no puede decir que lo que uno pretende sea posible. Pero digamos, la intención
resulta pues de justo pensar la poesía del contemporánea. Veo cómo se está escribiendo la poesía ahora y después de una lectura amplia, de leer, pues quizá no lo suficiente, porque uno no termina de leer, pero digamos de leer lo que yo considero que me puede dar un diagnóstico de lo que ocurre, pues mi primera conclusión es decir, yo no quiero escribir como ellos, yo no me quiero parecer a ellos. Y entonces, ¿de qué manera escribir, seguir escribiendo poesía de tal modo que tú no te quieras parecer a ellos y que no quieras escribir lo que se está escribiendo? O sea, que no quieras formar parte de eso que se está escribiendo ahora. Y por otro lado, también veo en la poesía moderna, en la lírica, esto es de la poesía contemporánea, como diagnóstico. Y por otro lado, en la poesía moderna, digamos, aquella poesía que nace con estos poetas franceses y también, o sea, hay dos autores, Baudelaire y Walt Whitman, dos que marcan dos estéticas del eje de la lírica moderna, con dos nombres semejantes, Las flores del mal y Hojas de hierba, y todo lo que ya sabemos ocurre después. Ese tipo de poesía también me parece que sus códigos ya están desgastados. Me parece que todos los que siguen esa tradición son poetas epigonales, son poetas que son la sombra de Baudelaire, que son, bueno, en fin. Y entonces, para mí resultaba preocupante. Y digo, bueno, entonces, ¿qué hago? Y entonces, quizá lo que yo considero, o lo que es mi camino, es mirar atrás, mirar las tradiciones, no quiero decir antiguas, porque yo creo que la tradición es un presente continuo. Yo creo que Góngora sigue vivo, creo que el Quijote sigue vivo, creo que los grandes poetas griegos están vivos, los poetas latinos están vivos, los poetas del periodo andalusí están vivos, más vivos que muchos poetas contemporáneos. Entonces volver a esas tradiciones, volver a esas luces y hacer una resemantización, no una recontextualización, porque eso es imposible. Su tiempo no es mi tiempo. Y mi tiempo a lo mejor no se puede adecuar a sus estructuras, pero lo que se puede adecuar es el contenido posiblemente, son los temas. Entonces, en algún camino, ese es el propósito, mirar a las tradiciones que aparentemente nos resultan un poco lejanas, pero que al mismo tiempo son el inicio de la gran tradición de la poesía en español. Me has hecho pensar bastante, recordando un momento hace algunos años, con esto tan, digamos, que nos estás contando que constituye también una poética, ¿no? Muy a reflexionar esta pregunta, de qué manera no parecerme a ellos, ¿no? De qué manera podemos, porque vamos viendo en la conversación de que tú como ser creador tienes esta búsqueda del no reduccionismo, esta búsqueda de preguntarte, ¿no? Preguntarte cómo es que se desarrolló tal obra, cómo es que si hubiera sido así, si hubiera sido escrita en otro idioma, y si hubiera sido esta. Son preguntas aparentemente sencillas, pero me imagino que es el tipo de preguntas como, por ejemplo, Einstein se hacía cuando empezaba a reflexionar en la relatividad especial o en la relatividad general, y se preguntaba, ¿y si la luz, y si hubiera una velocidad más allá de la luz, cómo sería el universo? ¿No? Aparentemente son preguntas pues sencillas, pero que definen realmente un camino de vida, y en el caso de los creadores, los artistas, los científicos definen el camino de la humanidad, ¿no? ¿Cómo se origina esta obra? ¿Por qué, no? ¿Cómo escribir desde una matriz que no sea estas matrices, como tú has señalado, bodelerianas o whitmanianas, ¿no? Haciendo una condensación bastante de una síntesis muy, muy buena, pero
y hablas de mirar atrás, ¿no? Y en eso surge mi pregunta, ¿no? Me has hecho recordar, recuerdo, por ejemplo, cuando me encontré con El collar de la paloma, de este precioso autor, Ibn Hassan de Córdoba, ¿no? Y pensaba en el mundo que tú también has mencionado, el mundo árabe, el mundo del Medio Oriente, la literatura. ¿Cómo es tu relación, por ejemplo, con la literatura árabe, la literatura del Medio Oriente, estimado Fernando? Si estuviéramos en un bar, no te diría, no me toques esa canción. No, pues mi vínculo con esa tradición es de amor, ¿no? Es de admiración, es también de respeto, de mucha lectura, de mucha concentración, de infinitud. eh, y de un tiempo acá es un tipo de tradición a la que me ha acercado bastante. Eh, incluso yo podría decir que la poesía en español realmente nace siendo una poesía híbrida. Esa es la naturaleza de la poesía en español, que es una poesía híbrida. Pensando un poco en que uno de los temas contemporáneos de la poesía, que resulta muy interesante, que es la poesía, se le llama híbrida porque resulta fácil decirlo, ¿no? Porque no hay una nomenclatura que realmente le dé un diagnóstico total, ¿no? Yo le llamo diáspora lírica o diáspora genérica, en donde hay un desplazamiento de las voces o hay un desplazamiento entre los géneros literarios. Eh, entonces yo creo que la poesía en español nace así, ya siendo una poesía híbrida. Claro, hay con matices y cosas que se podrían decir, señalar ahí, pero hablando particularmente de esto que señalas de la poesía árabe, eh, quizá, o sea, no, igual no quiero pecar o sea, de ser ciegos o de ser reduccionista o dogmático, pero yo creo que mucho del tono de la poesía omeya, especialmente de la poesía andalusí, todavía contiene o todavía existe en la poesía en español. Ese tono melancólico, llorón, eh, el, por ejemplo, eh, los clásicos sonetos de Neruda, ¿no? Los sonetos de Neruda tienen ese tono melancólico de la moda, y esa era la característica de ese tipo de poesía, o una parte de la tradición de esa poesía, y eso se heredó a la poesía hispanoamericana, o decir, a la poesía en español, vaya, al mundo hispano. Petrarca lo asume. Durante mucho tiempo, se creyó que los trovadores eran de algún modo los poetas precursores de muchas formas de la tradición occidental. Y resulta que esos, ya después se descubrió que ellos realmente no son más que la continuidad de una tradición previa, 300 o 400 años antes que ellos. Ujú. O sea, todo ese mundo es rico, es muy amplio, estoy muy concentrado leyéndolos, con mucha cautela, aprendiendo. Eh, bueno, esa es un poco la respuesta a la pregunta de cómo es mi vínculo con ellos, pues es un vínculo de estudio, de investigación, de respeto, de concentración, de escritura también. Y claro, bueno, me gustaría de algún modo, eh, así como en la filosofía hubo un renacimiento, como una especie de reinterpretación de los griegos, Mm. no sé, pensar, yo en algún momento he pensado si dentro de la poesía en español podría haber algo semejante en literatura o en poesía, como un redescubrimiento de este tipo de tradiciones del mundo árabe, Mm. conjuntados ya con lo español, o me refiero al idioma, a la lengua, eh, que dé posible a un nuevo contexto de la poesía en español, porque sinceramente creo que si el camino va como marcha ahora, el español va a lamentar las cosas que se están escribiendo ahora. Sí, sí, es una alerta fundamental la que estás expresando y compartiendo con nosotros, querido Fernando Salazar, porque en verdad recuerdo un texto, uno de los últimos textos que publicó
poeta que yo también sigo mucho y también fue publicado en México en una obra que se titulaba Esplendor, que es Enrique Verástegui, y él tenía un texto que es ensayo sobre análisis de poesía, ¿no? Análisis de la poesía. Y él empieza este texto comentando de que la poesía es precisamente algo así como lo que permite a una comunidad desarrollar su ser espiritual, su ser de pensamiento, su ser, la poesía como también esa suerte de custodia, ¿no? De las posibilidades creativas de la comunidad, ¿no? Y en ese sentido yo quería preguntarte, ya lo estás tocando de alguna manera con lo que nos vienes comentando, pero nos comentabas sobre este volver atrás para redefinir, para recrear y conectarte con otras matrices creativas, esta vinculación con el mundo árabe, el mundo del Medio Oriente, en su literatura, en su pensamiento tan rico y además que Occidente le debe tantísimo, ¿no? Y luego comentaba sobre el camino, por ejemplo, hablando específicamente del idioma español, si seguimos por este camino, entiendo yo, camino de las diversas corrientes poéticas, bueno, pues necesitamos una reinvención, ¿no? Y en ese sentido yo quería preguntarte sobre cómo ves el panorama poético contemporáneo. Sé que es una pregunta muy amplia, pero digamos, ¿cuáles serían en todo caso esas posibilidades? Algo así como cuando le preguntaron pues no sé, pienso en este texto de Calvino, cuando habla sobre sus 6 percepciones o miradas que podría abordar el nuevo milenio, ¿no? Entonces, yo te preguntaría, Fernando, ¿cómo tú ves, cuáles serían estas 3 cualidades que crees tú debería emprender o que ya se están manifestando, ¿no? En lo que tú ves no solamente como creador, sino que además director de una revista que tiene una relación con poéticas muy diferentes, muy diversas, ¿no? Y de distintos países, ¿no? O sea, tienes como que el lugar allí donde puedes contemplar además México también como un espacio extraordinario, cultural, donde están transitando y desarrollándose diversas poéticas también. ¿Cuáles serían para ti esos 3 elementos por los cuales uno podría, digamos, como comunidad, reinventarse o acopiar para proponer un nuevo camino en la poesía hispanoamericana, ¿no? Por decirlo de algún modo, sin pretender, claro, evidentemente, pues no pretende ser una pregunta ampulosa, ¿no? Ni mucho menos, sino una pregunta que como en la conversación en que estamos, una pregunta que se hace desde esa sencillez también de la posibilidad que tenemos de reflexionar sobre ello, ¿no? Y en este caso, contando con tu presencia tan cara para nosotros, tan querida para nosotros, aprovechar para poder hacerte esta pregunta, ¿no? Caramba, sí, es una pregunta muy, muy compleja, que, que no sé si en 3 elementos pueda quedar claro una explicación, un análisis. Uno al final hace interpretaciones de lo que puede ocurrir y muchas veces uno puede estar alejado de lo que realmente va a suceder. Eh, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que la literatura en general, o sea, no ahora sí no específico solo la poesía, sino que la literatura se hace con un montón de elementos que pertenecen al ser humano. Y que en ese aspecto nosotros no tenemos que reducir la literatura
a lo que puede ser políticamente lo adecuado, lo correcto, lo que le llaman políticamente correcto. La literatura y el arte en general, me parece, se han constituido de tal manera que sirvan para domesticar a la gente. Yo creo que la literatura está fuera de eso. Estamos cayendo en una domesticación civilizatoria. Estamos en una etapa en donde la civilización se vuelve impositiva. Y si no acatas esos lineamientos, estás fuera de un marco de acción o un marco de pensamiento. La literatura no puede caer en eso. Quizá la segunda razón, pensar que la crítica literaria o la crítica en general también resulta creativa, resulta ser creativa. Yo esta idea la tomé de Roberto Farrós. A Roberto Farrós le hace una entrevista, Boido, me parece. Bueno, esa entrevista está en la revista, una de las entrevistas que se da entre Boido y Farrós, y especialmente esta que yo estoy señalando, que habla sobre poéticas. Farrós apela a una crítica creativa, que la crítica tiene que ser creativa. Porque yo también pienso en que la literatura puede ser crítica también. No necesariamente crítica, pero hay un tipo de literatura que, claro, es crítica. Crítica a su tiempo, crítica a la sociedad, crítica a la literatura misma, crítica al pensamiento. Entonces, no olvidarse de la crítica, que es un elemento funcional en el desarrollo de nuestra vida diaria. Y un tercer elemento, pensar también que la literatura la interpretamos por épocas, pero realmente la literatura no pertenece, me parece, a épocas. Y esto que yo decía hace un rato, de que la literatura, o bueno, que nosotros podemos hacer una resemantización de una tradición o de una serie de tradiciones, eso ya ha ocurrido. Por ejemplo, la generación del 27 que hizo de Góngora, no hizo más que eso. Y se hizo un redescubrimiento después al casi parejo de Sor Juana Inés de la Cruz. Durante mucho tiempo Sor Juana quedó pues prácticamente olvidada. A Sor Juana la estamos redescubriendo, releyendo, acercándonos a ella, no sé, tendrá poco más de 100 años. No sé, es poco tiempo realmente para una poeta y una autora que es relevante para nuestra tradición, ¿no? Entonces, de pronto creo que este hecho de resemantizar ciertas tradiciones, no solamente resemantizarlas, sino redescubrirlas, acercarnos a nuevos códigos de lectura, es decir, no leer la literatura con los mismos códigos de lectura por los cuales siempre se han leído. No podemos leer nosotros a Baudelaire de la misma forma que lo leyeron los poetas de mitad del siglo XX, o a principios del siglo XX, o a principios del siglo XXI. Nuestros códigos de lectura tienen que cambiar. Yo pensaría que esos serían pues 3 elementos que yo en lo personal me parecen valiosos para continuar en este camino de la literatura, y pensar que siempre la literatura, lo que ocurre también de pronto es que la literatura la reducen a un pasatiempo, a una suerte como de que escribo lo que me pasa y escribo lo que siento, cuando y esto ya lo han dicho muchos, la literatura, más que una visión del mundo, puede dar diagnóstico del mundo también, a través de un modo crítico. Bueno, creo que son 4 en el total, ¿no? Pero bueno, esos son algunos elementos que me parece valiosos. Sí, y hermosísimo, de verdad, Fernando. Gracias por tu generosidad de compartir estas visiones, ¿verdad? Realmente qué enriquecedor e inspirador también que compartas esto con nosotros, porque
no solamente el caso de mi propia persona, que me siento verdaderamente inspirado a partir de tus reflexiones para reenfocar, para volver a mirar desde estas, digamos, expresiones que compartes, el acontecimiento, no solamente literario, sino espiritual, del día a día, ¿no? Y por otra parte también pienso en nuestro público, que se va a sentir también inspirado por esto que tú estás compartiendo con nosotros, estos finalmente cuatro, mira, ahí vemos pues una muestra de esta generosidad, Fernando, mira, yo te di, bueno, dije tres, pero tú nos muestras cuatro, ¿no? Porque así es, ¿no? Surge la creatividad y entonces nos dices sobre estos cuatro elementos para poder entrar en una sintonía de reinventar. Estamos en un momento de crisis, en un momento de pandemia, en un momento, pero sobre todo en un momento donde se siente, se percibe poco a poco esa imposición de la civilización, de que está dentro de los de discursos que podríamos decir políticamente correctos, o discursos excesivamente ideologizados, o de discursos excesivamente subjetivizados. Y dentro de esto, Fernando nos menciona que podemos entrar precisamente en buscar que no caer en esas imposiciones, por otro lado, en entrar en una suerte de crítica creativa, ¿no? En pensar que la literatura también puede ser leída desde distintas maneras, ¿no? No pretender pues leerlo desde la forma en que se leyó en el momento en que se creó el texto, y que además la literatura no es solamente una visión personal, sino también un diagnóstico, una manera en que nosotros podemos reconocer la realidad o esos aspectos sutiles de esto que denominamos realidad, y a partir de eso pues transformarlo, ver hacia dónde estamos yendo, ¿no? Tan importante eso, hacia dónde estamos yendo, Fernando, así, según tu perspectiva, hacia dónde te gustaría que vayamos, mejor dicho, creo que nos has dicho hacia dónde estamos yendo, hacia dónde te gustaría que vayamos, Fernando, como comunidad humana, en este logos, en esta poesía, no sé si llamarlo logos, de repente puede ser un término, en este momento me resulta quizá muy occidentalizado, quizá llamémosle en este sentir del futuro. Si recordáramos el futuro, Fernando, ¿qué futuro recuerdas en 1000 años? ¿Qué, hacia dónde crees, si fantaseamos un poco y recordamos ese futuro, en 1000 años, Fernando, dónde estará la poesía? Caramba, no sé si en 1000 años, porque 1000 años es un periodo larguísimo, ¿no? Porque imagínate hacia atrás, estaremos hablando en el año 1000, ¿no? 1020, ¿qué pasó en el año 1020 aproximadamente? Pues justo el español estaba montando, el español estaba apenas en formación, ya estaba dando sus primeros avisos de una lengua, nuestra gran lengua. Pensando eso, yo pensaría que en 1000 años, por ejemplo, que el español sigue existiendo como lengua, que se sigue escribiendo literatura en español como se escribe, que sigue escribiendo lengua en todas las lenguas que existan. Yo creo que civilización que no tiene literatura es una civilización que no tiene identidad. A mí me parece que la verdadera identidad que le da algo a la literatura, más allá de una serie de elementos de Estado, de democracias o de formas de política o formas de gobierno, es también su literatura, que lo engloba no solo en geografías o naciones, sino que lo engloba como en un terreno de comunidad. Y yo creo que el mundo quizá no nos estamos dando cuenta, y este momento de pandemia en el que estamos estacionados es justamente quizá el momento en el que después, cuando salgamos, regularmente las pandemias duran 3, 4 años, 5 años, ¿no? Estamos confiados que posiblemente este año nos vamos a liberar. No creo. Yo creo que se va a alargar más de lo que uno puede y si quiere imaginar.
Claro, dentro de todo esto surgen muchas tragedias, una infinidad de tragedias, eh, pero el mundo ya cambió, el mundo se está redireccionando, no lo estamos viendo todavía. Y claro, lo que estoy diciendo es una interpretación y de pronto yo tampoco creo en las interpretaciones porque no somos ni visionarios, no soy mago, no soy adivino, no tengo esas facultades, simplemente es una intuición, un acercamiento a partir de lo que conozco, de lo que yo considero, que el mundo se va a dirigir a Oriente, el camino está hacia allá, me parece eso. Mm. Vamos a buscar esa, de repente, conectarnos con esa espiritualidad, conectarnos con esa fuente de lenguaje, conectarnos con esa fuente de pensamiento, ¿no? Como de alguna manera ya se ha venido dando desde los años 50, 60, ¿no? Y que bueno, pues sí, puede ser un planteamiento y de verdad estamos entrando ahora, bueno, en la culminación de esta preciosa conversación, Fernando, que te agradezco enormemente, te agradezco muchísimo por todo lo que has compartido. Yo quisiera invitarte, si quieres hacer, compartir quizá un poema y luego unas palabras culminantes para nuestro público, para poder quedarnos en esa resonancia también de tu ser creador en la poesía. Claro que sí, 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 sí. Me gustaría leer este poema al que le tengo mucho, mucho cariño. Eh, es un... Yo nunca explico los poemas, siempre me voy de largo, ¿no? Y listo, ¿no? Pero aquí sí por dos razones voy a hacer un comentario muy breve, por dos razones. Primero, porque el título puede aludir a una cuestión más de una guerra civil. Y segunda, por una cuestión pues, personal. Este poema lo escribí en Salamanca, España. O sea, lo terminé de escribir aquí, pero la idea original nació ahí, en, en un paseo nocturno con, con María. Me regaló o sea, llevó unos claveles, uno para mí y ella se quedó uno. Eh, Estuvimos ahí en un bar tomando un pincho y el resto, y después caminamos, y las noches a Salamanca, vaya que son frías, ¿eh? Eh, y entonces, bueno, surgió este poema. La revolución de los claveles. Para María Calle Bajo. La flor diseminada en el poema que me entregaste. 1. Amarramos los átomos del cielo en la cordillera donde el mar desaparece, y con el fanal vemos nacer colores austros. En nuestro barco el día y la noche se trasladan y nos mueven por pliegues y cuencas hasta el sur. Amarramos los átomos del cielo, cielo de fondo agua, espacio que aclama, pleno de ojos providenciales, mirando el atisbo que ella frecuenta. El verde marino de sus ojos oscurece, su verde selvático nos aviva la mañana cuando la ventisca toca el sol. En el vuelo de la gaviota unimos los átomos al pálpito meciéndose con nuestros cabellos. Amarramos los átomos del cielo y bienaventurados adheridos al alba, vencedores en los 4 rumbos de la tierra, nuestros átomos se descomponen hacia el Ártico. Encima del cielo la revolución de sangre se arroja contra la sonada de los claveles. 2. Se adueñan de todo, lo creen todo. Ese viaje sideral tiene un encuentro clave, es el clima frío de las auroras del sur, el aire blanco donde sosegarse. La migración de piel los hace tersos, tórridos bajo el bruñido océano. Hay claveles que los vuelven inmortales. También nosotros somos dioses y siempre nos adueñamos de todo cuando el venero nos da norte. Lo creamos todo al abrir los ojos. El mar nos pertenece, nos bautiza y aquí en lo alto sentimos el temblor del océano que se divide a nuestro paso. Su cuerpo toca nuestros átomos. Creamos con la fusión el rocío, amarramos a nosotros el cielo. Sus átomos acomodan la luz.
media la ventana de las auroras australes, en ellas nuestro destino. Y 3. La luz desde el fondo del agua lo anochece todo, amanece todo, y la víspera guía nuestros pasos. Hay rubores teñidos en el aire que serenan el mar de nuestro aliento. Hay pájaros dormidos anidados en el fondo del alba, y todo en la tierra se alumbra con la revolución de los claveles. Amarramos los átomos al cielo. Después del dilatado viaje, una mancha blanca pone final a la huida y sentados en la nieve, adormecemos sobre las auroras y la sangre que nos hace inmortales tórnase en el clavel que ella en el verde de sus ojos llevaba para guiarnos. También nosotros somos dioses y amarramos los átomos al cielo. Listo. Muchísimas gracias, Fernando. Hermoso poema, de verdad. Muchísimas gracias por compartir esto, la revolución de los claveles, por Fernando Salazar Torres. Te quiero expresar toda la gratitud por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por parte del programa Lima Lee. Siempre está realizando toda esta labor para tratar de difundir y comentar y conversar, no solo sobre los textos literarios, sino también con sus autores, con sus creadores, con los seres que están en esa permanente reflexión de lo literario, lo filosófico, las artes, en esta ciudad que buscamos, anhelamos, se convierta esta ciudad poética que ahora nos has hecho experimentar gracias a tu generosa reflexión y tu generosa poesía, Fernando. Te agradecemos muchísimo. Y bueno, sí, unas palabras culminantes, Fernando, por favor. Bueno, pues muchas gracias a ti, especialmente Florentino, a Ale, todo el equipo que está detrás, a María, a la Municipalidad de Lima, a todo el país, y bueno, pues encantado siempre contar conmigo, y pues un abrazo a todo Perú, a todo el mundo hispano, y al mundo que la clave ahora creo que es la paciencia ante esta adversidad en la que estamos viviendo, ser pacientes y pues eso, quedarse en casa para que esto se pueda resolver lo más pronto posible. Muchísimas gracias, Fernando. Nos ha quedado cortísimo el tiempo porque en verdad había muchos temas a conversar que yo había puesto también aquí en mi papel, y apuntando también lo que tú ibas mencionando. Por ejemplo, se nos ha quedado el tema un tema que vi, que me parecía muy interesante, esta propuesta que desarrollaba sobre otra terminología para hablar de poesía latinoamericana, ¿no? Por ejemplo, eso se nos ha quedado, creo que queda pendiente para otra conversación, sería muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que convierte un texto en un poema, Fernando, ¿no? Eso también necesitaríamos pues mucho tiempo para eso. Y cómo encaja la poesía en un contexto de pandemia. Todas estas preguntas que se nos han quedado allí, esperemos poder hacerlas, Fernando, en un siguiente encuentro. Y de verdad, encantadísimo y muchísimas gracias. Gracias, María, gracias a todo el equipo técnico, gracias a la Municipalidad Metropolitana de Lima, gracias al programa Lima Lee. Estamos aquí en una transmisión, en una conversación que podrán verla ya en diferido a través del enlace y compartirlo en sus redes. Estuvimos con Fernando Salazar Torres, poeta, crítico literario, ensayista, pensador de todos estos ámbitos de lo humano, precisamente, que ahora hemos podido abordar un poco para conocer un poco más de esa obra y esa reflexión. Los invitamos a que vean el taller, la revista Taller Igitur, e invitamos a que conozcan también más la obra de nuestro estimado Fernando Salazar Torres, una obra de la cual nos ha dado unas muestras hermosísimas y que estoy seguro que ustedes
van a motivarse para investigar, para leer y sobre todo para crear. Muchísimas gracias. Sí, invitarlos también al coloquio, empieza el lunes, un coloquio que se va a hacer por streaming, pero que podrán seguir por el canal de YouTube del Fondo de Cultura Económica y el canal de Facebook del Coloquio Internacional de Poesía y Filosofía. Ahí va a estar Enrique, bueno, va a haber una serie de poetas, de filósofos, ensayistas, críticos. Ahí el programa lo pueden ver ahí en la página de la revista. Muchísimas gracias, Fernando, y sería estupendo que podamos de repente compartirlo a través de Lima Lee. Vamos a conversarlo para poder hacer las respectivas gestiones, y acaba Fernando de dejarnos también el enlace de la página del taller IGITUR para el Coloquio Internacional de Poesía y Filosofía del 11 al 15 de enero. Estimado público, no se lo vayan a perder. Nos vemos entonces. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Un abrazo grande, y gracias por este compartir. Muchísimas gracias. Cuídense. Chao.